Bueno, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Les saluda cordialmente el pastor Edgardo Hernández. Gracias por sus llamados y reportes de sintonía. Estamos muy agradecidos por permitirnos entrar a sus hogares. Es un placer estar con ustedes. Hoy tenemos un tema precioso que tiene que ver con la próxima celebración del fin de mes, el día de Halloween. La pregunta del tema de hoy es: ¿qué tiene de malo el día de Halloween? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo celebrar el día de Halloween? ¿Deben los cristianos celebrar o no? ¿Pueden los cristianos celebrar o no el día de Halloween? Tenemos una base bíblica en Efesios capítulo 5, verso 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y también en 1 Corintios 5, 9, dice la escritura muy concretamente. 1 Corintios 5, 9 dice así, vea, le leo para usted, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, con la gente que le gusta tener sus actividades. Hay dos clases de fornicación en la Biblia: la sexual, relaciones sexuales antes del matrimonio, entre personas solteras, es fornicación. Y está la fornicación espiritual, cuando las personas que dicen que creen en Dios, que tienen una religión, una creencia supuestamente basada en el Evangelio, celebran actividades o participan en fiestas consideradas paganas desde el punto de vista bíblico. Aquí no es cuestión de que aparezca uno ante ustedes que con una aureola o con un cetro inquisidor a señalar: usted no puede. No, aquí lo que se expresa a través de este programa de Palabra y Profecía es la opinión de la palabra de Dios, no es la posición personal mía, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero sí simplemente soy un vocero de Dios y les pongo el pensamiento bíblico, y de ahí para allá le toca a usted arreglárselas con Dios. Cada uno dará cuenta a Dios de lo que hace y de lo que deja de hacer. Entonces, con base en esa cita bíblica de Efesios 5.1, vemos que hoy en las iglesias pues muchos se hacen actividades para entretener a sus niños, y la pregunta es: ¿por qué ha entrado el paganismo a nuestras iglesias? Como si somos llamados a hacer luz, y si la luz que hay en nosotros es tinieblas, entonces imaginémonos cómo van a ser las tinieblas. Y vuelvo y le digo, Efesios 5.11 dice: no participéis, no da opción. No dice piénselo a ver si le parece bien, si quiere, si le gusta, si le provoca, si a usted considera que eso debe hacerlo, pues hágalo. No, la escritura dice contundentemente, y si usted toma la palabra como la palabra de Dios, entonces cuando la palabra dice no participéis, es Dios. Cuando usted lee la Biblia, es Dios que le está hablando a usted directamente a usted. Por eso usted no necesita intermediarios. Ahora, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué tiene de malo Halloween? Todos estos temas los vamos a ver hoy. ¿Es malo que los cristianos participen de eso? ¿Es un juego inocente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿O por qué no celebrar mejor el día de la Biblia? Estamos en el mes de la Biblia y poco se hace en las iglesias por celebrar el día de la Biblia, y más bien se hace énfasis en celebrar el día de los niños. Se le llama aquí en nuestro país el Día de los Niños. O sea, maquillamos la cosa como para calmar alguna acusación de la conciencia, porque así somos nosotros, como decía alguien por ahí, de doble moral. Entonces, arranquemos viendo un poquito de historia, aunque la mayoría de ustedes deben saberlo. Halloween se celebra el último día del mes de octubre. El día anterior se llama el Día de Todos los Santos en la iglesia cristiana, y su origen está por allá en los sacerdotes de la religión céltica, en los druidas y miembros de órdenes paganas en la Gran Bretaña, en Irlanda, en la Galia, y ellos celebraban esa noche el festival a Samhain. Ese día pues era considerado el último del año, y en que tanto los espíritus buenos como los malos salían a rondar la tierra, y era una noche especialmente de fantasmas, de duendes. Y ellos hacían fogatas y se adivinaba el futuro, y las brujas volaban por el cielo. Cabe decir que usted ha visto la famosa serie de televisión que marcó un récord de temporadas en Latinoamérica, y Colombia no fue la excepción, Hechizada. ¿Recuerda que su propaganda salía una brujita
de negro montando una escoba. Esa escoba, según el ocultismo, significa el miembro viril del hombre. Son daticos para que usted se dé cuenta cómo películas inocentes que cautivaron a millones de personas cuando uno estaba joven, tenían su alto contenido de dosis y mensajes satánicos subliminales. Inocentemente la gente se sienta a verlo y las consecuencias cuando una sociedad, cuando una generación acepta, no se levanta con fortaleza para oponerse contra algo que va contra los principios cristianos, pues las próximas generaciones ya lo van a aceptar y lo van a hacer como algo normal, y así se avanza de una generación a otra a tener más contacto y más profundidad en el mundo de las tinieblas. Ya en esto los señores druidas, el 31 de octubre, que era el calendario céltico, el señor de la muerte reunía a todas las almas de los muertos, y el último día ellos eran obligados a entrar en los cuerpos de animales y decidían qué forma se iban a tomar en el siguiente año. Por eso los gatos están asociados tanto con la brujería, porque según los señores celtas y los druidas, los gatos eran sagrados, porque ellos en su creencia, en su cosmovisión, pensaban que los gatos habían sido humanos y que habían sido transformados por haber cometido el mal. Se transformaron en gatos. Y aunque los druidas pues fueron prohibidos por el Imperio Romano durante su reinado en Inglaterra, pues las costumbres de esos señores druidas fueron cogiendo fuerza en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra. Después se pasó al uso de las frutas, las nueces, y de ahí se derivó el festival romano de Pomona. Entonces Pomona es la diosa de las frutas del árbol. Y los colonizadores, los inmigrantes, trajeron todas esas costumbres a cuando colonizaron Norteamérica. Y las fiestas modernas de Halloween, que incluyen máscaras, encender calabazas, compran calabazas, es una gran actividad comercial, la venta de calabazas, y ellos les ponen una vela por dentro, les hacen su figurita, ustedes las conocen, y todas estas cosas se hacen como una travesura en el día de Halloween, y es una corrupción de una creencia antigua del poder de las brujas. Detrás de todo eso se mueve un espíritu ocultista. Ahora, llama la atención que en la enciclopedia católica, ellos dicen que es la vigilia de la fiesta de todos los santos. Y Halloween, pues, su nombre derivado del inglés es Hallow Eve, la noche de todos los santos. Pero para el pueblo de Dios, el mes de octubre es el mes de la Biblia. Increíblemente es poquísima la actividad, por no decir nula, o se dedica un culto para eso, un día, y el resto se dedica pues, a otros menesteres, pero no le damos la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y si en la iglesia no se le da importancia a la palabra, ¿qué importancia le puede dar la gente que dice que cree en Dios pero que no ha nacido de nuevo? Tiene su religión, tiene su iglesia, pero son ajenos al camino de Dios, porque ellos pues no conocen de Dios, saben de Dios pero no lo conocen. Y si el pueblo de Dios que sabe y conoce de Dios celebra más bien, le da más énfasis al Día de los Niños, entiéndase Halloween, la pregunta es ¿en qué estamos? Si el pueblo de Dios, que es el depositario de la fe, del conocimiento de la palabra, no sale a hacer apología, a anunciar las palabras, lo poderoso de la palabra de Dios a los cuatro vientos, y si se une a las fiestas paganas, entonces tenemos que mirar, hacer una reevaluación de qué es lo que está pasando al interior de las iglesias cristianas que celebran con bombos y platillos el Día de los Niños. Para que no se oiga eso que Halloween, que la fiesta de las brujas, entonces el Día de los Niños. Entonces se llama doble moral. Entonces estos señores británicos honraban a sus dioses, al dios Sol, con fogatas, era un tributo de luz, traía su cosecha, marcaba pues el comienzo del invierno, y también ellos honraban a Samhain, el señor de la muerte. Este señor Samhain, señor de la muerte, un espíritu, un demonio, si la Biblia lo habla como el príncipe, el demonio más poderoso de la Biblia es el espíritu de la muerte. Y que ellos, según los británicos, ellos creen que este señor Samhain, el señor de la muerte, tenía unidas las almas de los muertos del año que habían sido confinados a los cuerpos de animales en castigo por sus pecados. O sea, nada que ver con Cristo, nada que ver con el amor de Dios, como Juan 3:16,
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Pero estos señores cultistas, y esto lo dice la enciclopedia católica, reconoce eso, lo que más bien era un culto al sol y todo, y reconocimiento de que ese espíritu tenía poder, y de los duendes, los fantasmas, todo eso lo trajeron a colación los británicos, y que la función de estos señores, de estos espíritus, de estos duendes, de estos fantasmas, pues era atormentar a los pobres mortales. Entonces, ellos, para calmar la ira de esos fantasmas, de esos demonios, de esos espíritus fantasmales, pues ellos los sobornaban. ¿Qué hacían? Pues le pagaban comida, golosinas, para que tuvieran seguridad en su hogar, junto con sus casas y su familia, y junto con su aparición, pues, entonces la gente escuchaba ruidos extraños, trucos raros, y a menudo pues mucha gente también se unía a ellos para impresionar más y lograr que la gente les diera recompensa a estos espíritus. Por eso es que dice tricky, tricky Halloween, dame un regalo o te hago una travesura, o, como dicen aquí en Colombia, o te rompo la nariz. Entonces todas estas cosas, la fogata, las calabazas, se encuentran diseminadas especialmente en Europa y en Norteamérica y Canadá. Y es la combinación de espíritus malévolos y fuego. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene de malo? Pues, ¿qué tiene de malo? Entonces miremos en primera instancia qué tiene de bueno. Algunos principios para las prácticas del cristiano. Por ejemplo, preguntémonos y vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Qué tendría supuestamente de bueno celebrar Halloween? Vamos a ir a 1 Corintios 10:31, que dice así, vea. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta que hacemos, yo le hago al pueblo cristiano, a las personas que se dicen ser cristianas, celebrar la noche de Halloween glorifica a Dios. Cuando la Escritura dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, la pregunta es, yo le pregunto a usted y usted tiene la respuesta. Que una iglesia cristiana, que una sociedad de jóvenes, que el departamento de escuela dominical de X o Y iglesia celebre, o que una misión celebre el Día de los Niños, glorifica a Dios. ¿Será esto de tropiezo para otras personas o no? Vamos a ir a la Escritura, porque dejemos que la Escritura hable, porque la Escritura es la máxima autoridad del pueblo de Dios, si es que el pueblo de Dios considera eso así, porque tal como vamos, pues realmente pues uno pone en duda las cosas. En el versículo 19 del libro de Romanos, en capítulo 14, Romanos 14, 19 dice así, vea. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿En qué edifica celebrar el Día de los Niños en las iglesias? Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otra con lo que come. ¿En qué honra, en qué bendición trae que un niño se atafague de dulces siendo cristiano? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Qué tiene de bueno? Pues no, que eso no es tropiezo para nadie. La Escritura habla otra cosa. La Escritura invita, ¿sí? Si celebrar el Día de los Niños fuera bueno, entonces la Escritura invita a que seamos imitadores de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 5, por eso es que usted tiene que leer la Biblia. Dice en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que soy cristiano, debo preguntarme por qué la iglesia de los primeros siglos, o la iglesia apostólica cuando estaban los apóstoles, por qué la iglesia en los primeros siglos,
iglesia primitiva, no celebraba estas festividades? ¿Por qué no participaban en estas festividades? ¿Y por qué ahora la iglesia del siglo XXI, la iglesia del siglo XX, la iglesia de finales del siglo XIX, XVIII, han venido incrementando y popularizando al interior del cuerpo de Cristo estas actividades? ¿Será que eso atrae a las personas a los pies de Cristo? ¿Eso santifica, honra y glorifica el nombre de Dios? ¿Es obediencia a la palabra? Cada uno tiene su análisis y su propia respuesta. Edifica. ¿Será que celebrar la fiesta de Halloween o la fiesta de los niños edifica al pueblo de Dios? Pues vamos a mirar qué dice la Escritura. Usted sabe que a mí me gusta usar la Escritura, dejar que la Escritura hable. Y si nosotros no le prestamos atención a la palabra de Dios, como dicen por ahí, pues apaga y vámonos, porque estaríamos en la inopia. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 y verso 9, dice la Escritura así, vea. Le leo, vea. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, es una noche de sacrificio donde a los fantasmas, donde se sobornan a los demonios, según la historia de los druidas, de los celtas, de la Galia. ¿Qué hace una iglesia celebrando esto? Y eso será un sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo, en que la iglesia participe en la celebración de los niños, edifica. ¿Y qué dice el versículo 9? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y la iglesia trata de ir a las tinieblas en lugar de permanecer y brillar con la luz admirable del Evangelio y la presencia de Cristo. Y esta es una noche de las tinieblas, de las fantasmas, o en términos más bíblicos, es una noche de honra y glorificación al Averno, a los infiernos, a los demonios. Suena duro decirlo, pero es la verdad. Quizás algunos televidentes dicen, pues que eso ya es fanatismo, es el colmo. Pues mi amigo, la palabra de Dios es antigua, pero no anticuada. Y cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y Jesús decía, si usted dice que me ama, guardad mis mandamientos. O cabemos en aquella división que hizo Cristo cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está su corazón de la palabra? Porque si su corazón no está cerca de la palabra, quiere decir que usted no está cerca de Cristo, porque Cristo es el verbo y el verbo era Dios. Así que usted no puede decir que la palabra no tiene valor, que la palabra es secundaria, que dejemos tanto fanatismo y celebremos que los niños sean felices, y estamos asistiendo a la destrucción de la niñez y la juventud de nuestras propias narices, porque a lo malo le decimos bueno. Y como todo mundo lo hace, entonces tenemos que hacerlo también, porque es que los niños y los jóvenes de nuestras iglesias nos presionan. ¿Y qué vamos a hacer para el 31? Pues hagamos un culto especial. Y ya leímos en la palabra que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y he dejado la inquietud de por qué no hacemos apología, por qué no salimos con fuerza también a anunciar que octubre es el mes de la Biblia y no el mes de las tinieblas. Causa curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia se abstiene de celebrar el mes de la Biblia y celebra un día, mientras que los señores de Halloween celebran todo el mes y el comercio se prepara, porque eso da unos réditos comerciales y deja mucha bendición económica a costillas del infierno? La gente pues se vende. Mire, le doy una cifra para que se aterre. En solo Estados Unidos, en solo territorio norteamericano, se mueve la cifra exorbitante de $9 billones en celebraciones de las festividades de el Halloween. Entonces, imagínense si no va a ser importante para el comercio. Esto es un exitazo. Muchos almacenes en esta semana, este fin de mes de octubre, hacen las ventas que no van a hacer en el resto del año. Y desde el punto de vista económico, pues quiero que mire, desde el punto de vista económico, Halloween es a prueba de recesión.
A Halloween nunca lo ha afectado la recesión. Vea, el mundo puede estar en la crisis económica más grande, pero llega octubre y todo el mundo se olvida de la crisis y la gente va en masa a los almacenes a comprar disfraces, y eso que no está incluido el presupuesto, los millones, se venden más de $1 billón en golosinas en solo Norteamérica. Es impresionante el poder de eso. No hay recesión. ¿Qué poder se está moviendo que la gente, a pesar de la crisis, lo que sea, bota la casa por las ventanas? Y prácticamente ya es una norma invertir en la noche de Halloween. Y estamos viendo qué tiene de malo, qué tiene de bueno. Ahora, Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Verso 14 al 17. Ojalá usted busque en su Biblia, tome apuntes. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 17. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué más dice? Se me perdió, qué pena. Segunda de Corintios 6, 14. Aquí el viento me hizo una... Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, y pregunta a Dios, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si es la noche de los fantasmas, que la Biblia los identifica como demonios. Si es la noche de las brujas, que son ese gran movimiento norteamericano, europeo, que es la Wicca. ¿Qué hace la iglesia norteamericana? ¿Qué hace la iglesia europea? ¿Qué hace la iglesia cristiana celebrando la noche de los niños o el día de las brujitas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Contemporizamos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y nosotros somos tan astutos, dice, no, nosotros vamos a comprar una bolsa de dulces y cogemos y sacamos los dulces, los desenvolvemos y les metemos un texto bíblico para que la gente lo vea como estrategia evangelística. Y con esa cortina de humo salimos a celebrar cuando la Biblia dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo? ¿Qué compañerismo? Los niños cristianos en un lado y los otros en otro lado pidiendo dulce, lo mismo. ¿Qué comunión? Pregunta Dios a los señores de las iglesias que permiten, a los líderes que permiten y promueven la celebración de el Halloween, el Día de los Niños en las iglesias. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Y el verso 15 todavía va más allá, ahonda el asunto, dice, ¿y qué concordia? O sea, ¿qué comunión? ¿Qué armonía? Cristo con Belial. Usted sabe que Belial es uno de los nombres de Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nos encerramos en nuestros templos y hacemos una fiestecita privada de los niños, como dice el refrán popular aquí en Santander, ¿sí? El mismo burro con distinta enjalma. Y estamos tapando el sol con un dedo y estamos aceptando el paganismo y lo celebramos dentro de las iglesias y así queremos que Dios se mueva. Si Cristo viene en el 31 de octubre y las iglesias están celebrando a todo timbal o dentro de 8 días para no ser el mismo día, para así, por aquello del testimonio, ¿sí? Entre comillas testimonio, simplemente eso se llama hipocresía. ¿Se irá a la iglesia? ¿Usted cree que un niño disfrazado del hombre araña, de Batman, o ¿sí? De brujo, maquillado y todo eso, pero lo hace en el nombre de Cristo? ¿O no? Vamos a disfrazarlo de Esther, del apóstol Pablo, vamos a celebrarle de la Virgen María, a disfrazarlo de la samaritana, de Timoteo. Y cristianizamos la fiesta, pero realmente la Biblia nos pregunta qué compañerismo, qué comunión, qué concordia. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, ¿qué tiene que ver la iglesia para que celebre el Día de los Niños o el Día de las Brujitas? Cuando la palabra nos dice que nos apartemos de la inmundicia. Pero como es bueno, ahora miremos en tercera instancia, ¿qué tiene de malo? Lo malo es
que la iglesia, que los cristianos celebren la fiesta de los niños. En primera instancia es que glorifica a Satanás, porque esa noche de Halloween es una noche de sacrificio. Y mientras unos niños en el mundo celebran, millones de niños celebran alborozadamente su noche de brujas o el Día de los Niños aquí en Colombia, o el Día de los Niños Cristianos, para no ser tan duro. Otros niños, miles de niños en otros lugares del mundo, especialmente en Europa, en Canadá, en Norteamérica, son asesinados en ritos satánicos de sacrificio, porque esa es una de las fiestas principales, y del próximo programa vamos a mirar de eso, sobre el nuevo orden mundial y cómo la fiesta del 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, o Halloween, es una de las principales fiestas, o es quizás la principal fiesta del satanismo en el mundo, y los cristianos lo están celebrando. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene de malo que glorifica a Satanás? ¿Qué tiene de malo que es tropiezo para otros? ¿Qué tiene de malo que involuntariamente la gente invoca a Satanás? ¿Qué tiene de malo? Pues que el pensamiento de las personas se va desviando de lo puro hacia lo impuro. Y se lo prueba en la Biblia, que Dios nos ordena que nosotros tengamos claridad al respecto, y vamos ahí a la epístola de Efesios en el capítulo 4.